Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Soy el comisario mayor retirado Juan Carlos Iraudo y vamos a ver esta materia de estrategia de intervención comunitaria. Para que ustedes tengan una referencia, la materia dicta o de realizar estrategias o diferentes estrategias que policía debe realizar en frente de alguna problemática de inseguridad en un sector determinado, de un barrio determinado. Para empezar vamos a hablar del apunte y vamos a hablar de lo que es el significado de estrategia. Y antiguamente se usaba esta palabra para el estratega o el gran jefe del ejército, donde era el que manejaba un poco todas las situaciones para enfrentar al enemigo. Hoy en día la palabra estrategia se ha reflejado mucho, se ha asimilado mucho a la comunidad. Por eso hablamos de estrategias comunitarias, donde juntamente la institución con la comunidad realizan en conjunto algún tipo de estrategia para enfrentar algún delito determinado. La estrategia es en sí, sabemos que es consciente, es adaptativa y es condicional, como dice en la segunda parte del apunte, en la segunda hoja. Es adaptativa porque tiene que adaptarse, es consciente porque se debe concientizar de dónde es el análisis consciente de un análisis de estrategia. Y es condicional porque una estrategia no es definitiva, se va condicionando a medida que van surgiendo las problemáticas. Con respecto a eso vamos a hablar también, como dice en el apunte, como está en el gráfico, donde habla del ciclo de la estrategia. Y cuando hablamos del ciclo de la estrategia hablamos de un diagnóstico de seguridad, o sea, cuál era parte de la inseguridad, y un plan de acción a ese diagnóstico de seguridad. Una vez que tengamos el plan de acción, lo implementamos y luego, una vez que esté implementado, hacemos la evaluación y la retroalimentación del mismo. Más adelante vemos que habla de un diagnóstico, que ya lo hemos dicho recién, habla también de una identificación del problema. Para tener un diagnóstico tenemos que identificar un problema. Aparte del problema, también tenemos que ver cuáles son los síntomas del problema. Una vez que está identificado, cuál es la causa o cuál es lo que está afectando al problema. Y para eso tenemos, como dice el apunte en la unidad 12, hablamos de qué es el diagnóstico participativo comunitario, donde eso se saca, el diagnóstico participativo comunitario, se busca una porción de la comunidad de ese sector, se recepta la problemática y se hace el diagnóstico. Aparte de eso, tenemos dónde se realiza el diagnóstico. El diagnóstico también se realiza en escuelas, en lugares públicos, donde la misma comunidad tiene presencialidad permanente. O sea, sabemos que en un barrio determinado se juntan en un centro vecinal, se juntan en una escuela y ahí se realiza el diagnóstico de inseguridad. ¿Quiénes realizan el diagnóstico? Y ahí dice, como dice el apunte, lo dice personas que habitan en la misma comunidad, ¿sí? Un grupo técnico va asesorando a esas personas y de ahí se realiza el diagnóstico de inseguridad. También tenemos que tener en cuenta, como dice la fotografía de la comunidad, donde también habla de una fotografía, sería cómo es el barrio, qué tipo de barrio es, cómo son sus habitantes, cuál es la idiosincrasia del sector. Eso se llamaría la fotografía de la comunidad. Y para eso tenemos instrumentos técnicos que pueden ser útiles, como dice el apunte, como dice la matriz DAFO, que también es la forma de detección de debilidad y amenaza, oportunidades y fortalezas, ¿no es cierto?, que debemos investigar para atacar la problemática de inseguridad. También tenemos una regla SODEMECA también, donde también habla de que si consideramos que el plan de acción está satisfactorio, habla de mantenerlo. A veces, si se presenta otra oportunidad, hay que explorarla, o cuando se detecta una situación desfavorable, hay que corregirlo y afrontarlo. También cuando algo amenaza nuestro plan de acción. Entonces, eso es también una matriz que se llama MECA. Es un método técnico que nos enseña también a cómo enfrentar la estrategia. Ahora pasaríamos a la unidad número 2, donde hablamos de lo que es la comunidad, ¿no es cierto? La comunidad, donde es un conjunto de personas, donde se va a trabajar con la intervención comunitaria.
Entonces podríamos decir que comunidad es un espacio en que un grupo humano desarrolla su vida y las intervenciones que en esta se realizan. Para eso también tenemos que tener en cuenta, como dice el apunte, habla del sentimiento o sentido de pertenencia. Eso significa que cada lugar, cada persona tiene un sentido de pertenencia del lugar donde se desarrolla su vida. Entonces es fundamental tener en cuenta que en una comunidad hay distintas formas o sentidos de pertenencia. El que nace en un lugar X tiene el sentido de pertenencia como que ese lugar es el mejor en el mundo. Entonces también tenemos que tener en cuenta el sentido de pertenencia de ese grupo y esa comunidad. También podemos hablar de la comunidad para prevenir el delito, o sea, la actitud de la comunidad. Entonces, es un grupo de personas que trabajan con una meta común para alcanzar la prevención del lugar. Para que haya unas condiciones de éxito, debemos involucrar primero, como dice el gráfico, involucrar primero a la población, o sea, a la gente que está en el sector donde nosotros estamos trabajando. Entonces, hacer sustentable su participación y considerar metodologías de participación activa de la comunidad. Entonces, de esa forma podemos trabajar en conjunto, habla de una coalición en los diferentes actores. Por un lado, la institución o el policía y por otro lado, la comunidad del lugar. Siempre habla también en el apunte que también tenemos que tratar de disuadir a las personas. ¿Qué significa disuadir? Entonces, tenemos que tratar de convencer, ¿no es cierto?, a una persona de que renuncie a una acción de un resultado que puede ser que él valora positivamente, pero para nosotros sería considerado como una acción lesiva. Entonces, de esa forma tenemos que estar permanentemente, el policía debe estar disuadiendo a las personas. Disuadiendo es convencer que a lo mejor la forma de pensar que tiene en ese momento, que para él considera bien, para el barrio, para el lugar, a lo mejor no sirve. Entonces él tendrá que readaptarse a una nueva forma de trabajar en conjunto con la institución para enfrentar el delito. Con esto damos por finalizado un poquito la unidad 2 y con esto la primera parte de la clase, ¿no es cierto?, que habla de la clase número 1 y posteriormente daríamos comienzo a una clase número 2. Tengan ustedes muy buenos días.